Bienvenidos a otro programa de Índice Pecuario. Un tema hoy muy interesante que trata precisamente de tecnología. Un tema que está a la vanguardia hoy en día. Un tema donde si el productor no está a la altura, difícilmente logrará cubrir esos requerimientos y logrará tener rendimientos óptimos para poder estar a los niveles que realmente necesita la población en estos momentos para la alimentación mundial. Hoy vamos a estar hablando con una persona de mucha experiencia y de mucho background, diría yo, en el tema de la tecnología y también miembro del Centro de Divulgación Ganadera en Venezuela. Vamos a conversar entonces con el ingeniero André Allman. André Allman es venezolano, como muchos de esos migrantes que tuvieron raíces. Es hijo de alemanes y nieto de ítalos suizos con raíces en Argentina. Es de una tercera generación de productores agropecuarios. Se graduó en la Universidad de los Andes en Venezuela en el año 2006 de ingeniero mecánico. Dedicado a la actividad agropecuaria y empresarial desde hace 26 años, es productor de carne, leche y cereales, también en exportación de fruta fresca, cereales, carnes y lácteos. En el área comercial, se dedica a la venta de insumos, maquinarias agrícolas y es contratista en el área de cereales, trabaja en gestión estratégica y la tecnificación para agricultura y ganadería precisión 5.0, que es el tema que vamos a tocar hoy. Es propietario de la finca agropecuaria Cabot desde el 2006, desempeñándose en procesos productivos en ganadería cereal y forraje y en manejo post cosecha, tanto en carga aérea como marítima. También está en el Centro de Operaciones en Alimentos Cabot desde 2008, desempeñándose en la gerencia de operaciones, contratación internacional de suministro y negociación de cereales. Es director de logística en Landmaschinen Allman GmbH, me perdonan la pronunciación, en Alemania desde el año 2012, desempeñándose en el monitoreo digital en cultivo de cereal, trigo, maíz y soya y en la digitalización de campo de lo que son Internet de las Cosas y tecnología para la información y comunicación. Es miembro también de la Sociedad Alemana de Agricultura. Trabaja en el Centro de Agropecuaria La Nitro desde el 2016, desempeñándose como el desarrollo integral de digitalización y automatización de procesos productivos, sensorización del campo, manejo y supervisión de cultivos 5.0 en maíz, tanto en grano como en silo para forraje, en trigo y en soya. Además, está a cargo de unidades de producción ubicadas en Ludendorff, en Alemania, maizales en Rosario, Argentina, tanto en soya como maíz, grano y sorgo forrajero. Está también producción de leche y carne en Santa Fe, en Rosario, Argentina, en San Nicolás, Guanares, ceba y leche, y en Jajín, Estado Mérida, leche. Bienvenido, Allman. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Muchísimas gracias a ti, Freddy. Gusto saludarte. Igualmente. Allman, yo también sigo mucho tus Twitter y quisiera comenzar con uno que vi ayer precisamente, donde la tecnificación del campo se consolida cuando se trabaja de manera conjunta, asociativa y en objetivos específicos, ¿no? Igualmente mencionabas que para un desarrollo rentable y sostenible de ganadería a pequeña escala es necesario crear figuras asociativas activas y un cambio de mentalidad productiva y manejar la unidad de producción como empresa mediante criterios técnicos, gerenciales, administrativos y financieros. Realmente comparto tu opinión para que podamos salir de tantos años de atraso a nivel latinoamericano. Es muy necesario trabajar de manera conjunta y trabajar realmente con los expertos, ¿ok? Así es. Sí.
Me gustaría que ahondaras un poco más en ese tema, sobre todo si comparamos Latinoamérica con ese mundo donde tú estás en estos momentos en Alemania. Sí, mira, Freddy, a veces cuando estamos inmersos en nuestra propia realidad y nuestras propias dificultades y el día a día de lo que implica un proceso productivo, nosotros pensamos que somos los únicos afectados de esa realidad, cuando realmente no solamente en Sudamérica, sino Estados Unidos, Europa, tiene unos retos gigantísimos, tanto tecnológicos, de comunicación, de dotación, de financiamiento, capacitación. La verdad es que todos compartimos en cualquiera de las latitudes los mismos problemas, los mismos síntomas, los mismos retos. El campo tiene una realidad compartida, independientemente de si son países más desarrollados o otros que están en vía de desarrollo. El reto como sector agroproductivo, desde la unidad de producción familiar en adelante, sea pequeño, mediano, grande, sea agroindustrial, sea propiedad colectiva, sea asociativa, sea colaborativa, no importa la escala en la cual se maneja, los retos siempre van a ser los mismos, comenzando por la mentalidad, ¿sí? Hay como un estigma que tiene nuestro sector productivo, y es la mentalidad. Siempre nos conseguimos, independientemente de la latitud, nos conseguimos con la frase, yo siempre lo he hecho de una manera, yo lo aprendí de esa manera, papá lo hizo así y abuelo lo hizo así. Y con eso, obviamente, te cierran la puerta, o ellos mismos se cierran la puerta, a lo nuevo, a un conocimiento distinto, a manejar distinto un sistema productivo. Y por supuesto, eso impacta directamente en la productividad, impacta directamente en los rendimientos y por supuesto en la rentabilidad, en la escalabilidad y en el nivel o el bienestar social o colectivo o familiar en torno a esa actividad productiva, pero también económica. Entonces, muchas veces, y eso no solamente pasa en Sudamérica, donde tenemos un grande problema de conectividad. La conectividad en Europa igualmente, en el campo es bajísima. En las ciudades es una cosa, ahí sí, todo es 5G, pero en el campo no tienes conectividad, no tienes sino mensajería de texto y en el mejor de los casos. Entonces, este problema no es que nosotros estamos atrasados porque no hay el acceso a la tecnología, no. Los países desarrollados, también tú consigues sectores que sufren y padecen esas restricciones, pero no porque no haya la disponibilidad, sino porque no hay el conocimiento o porque no hay la capacitación y la formación para que el productor busque nuevos métodos de manejo, que el productor no busque la tecnificación. A veces tecnificación no es solamente recurrir a un paquete tecnológico, sino recurrir a un técnico, a un profesional, a un especialista que te apalanque el sistema productivo, que te asesore, que te oriente, que no solamente aplique correctivos o curativos, sino sobre todo preventivos. Porque hay algo que debemos estar claros, la tecnificación más que todo se fundamenta es en los sistemas predictivos, poder evitar un gasto en una plaga, poder evitar un gasto en una situación incluso climática. Ese es seguramente nuestro mayor reto en este momento, pues, a poder predecir las condiciones climáticas que van a afectar un determinado ciclo productivo y poder tomar las previsiones de riego, de fumigación, de asistencia, de logística. Entonces, todo eso a la final va a impactar directamente en el sistema productivo, en su ciclo productivo, pero también en el manejo comercial, ¿sí? Que se le va a dar a ese sistema productivo. Porque a la final el productor produce un bien o produce
un servicio, un producto que va a ser transformado, o sea, un producto que va a generar valor agregado en toda una cadena de valor. Entonces el productor siempre se va a autolimitar a que yo soy sector primario. Sí. Y ciertamente uno puede ser productor primario, pero la mentalidad nuestra como productores modernos debe ser la visión sobre toda la cadena de valor. Y cuando se habla de asociatividad o modelos colaborativos, ¿qué significa eso? Que el productor se integre a esa cadena de valor, participe de la cadena de valor. Sí, pero hay dos aspectos fundamentales ahí también de que lo mencionaste. Uno, que cuando hablaste de estos países también desarrollados, imagínate cómo es el caso de Latinoamérica, es mucho peor aún, es el hecho de que no hay, la telefonía no llega a esos sectores más rurales, ¿no? Entonces, también parte de las políticas agrícolas y parte de las empresas que también prestan estos servicios son corresponsables de parte de lo que está sucediendo en el avance de la tecnología agrícola en este aspecto. Y el otro es que también mencionaste lo que sería la relación suelo-planta-animal, en el caso de los cultivos suelo-planta. Como daba yo una clase ayer, hace 2 días, a los estudiantes de la Universidad de Zulia, le planteaba precisamente todos los factores que involucran en la parte de la fertilización y la tecnología en el uso de la fertilización de los pastos y forrajes, de esa relación suelo, clima, planta, animal. ¿Ok? Y el otro es el agua, que también se involucra en esos procesos. Sí, totalmente, Freddy, así es. Ahí es donde entra el término de democratización de la tecnología. ¿Cómo se traduce eso? Evidentemente, siempre va a haber un choque en la mentalidad de cómo se enfocan los negocios. Todo obviamente tiene un objetivo comercial, pero influye muchísimo la visión con la cual, o la visión corporativa con la cual esa empresa va a prestar un servicio. En el caso, por ejemplo, de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son costosas, ¿sí? Y muchas veces no guardan relación el costo-beneficio que se establece por el uso de ese servicio. Te ofrecen 5G, pero entonces el 5G es de vez en cuando y de cuando en vez, cuando tú estás pagando el servicio por los 30 días. Entonces, es más que todo un problema de visión y de compromiso, de solidaridad, de compromiso incluso social, de desarrollo de todo un sector o el desarrollo incluso de una política productiva. Entonces, tienes obviamente los estados tienen una gran responsabilidad, sobre todo en la elaboración de políticas productivas, o sea, políticas públicas productivas, de tecnificación, de tecnología, de comercialización, o sea, todo es un hilo, ¿sí? Que debe estar bien entramado y debe estar bien coordinado e interconectado. Ahí es donde empiezan muchas veces los conflictos entre el Estado, las empresas privadas, los sectores, cada uno tiene su propia agenda. Obviamente, eso es algo que muchas veces escapa de nuestra realidad como productores, pero el hecho de que eso sea así no quiere decir de que no pueda ser transformado o de que eso no implica que nosotros no tengamos que tomar acciones desde los gremios, por ejemplo. Solos va a ser muy difícil o de manera individual es muy difícil lograr articular acciones que tengan un impacto en la sociedad o incluso en las políticas públicas. Es decir, obligatoriamente cualquier transformación pasa por agruparnos, por fortalecer nuestros gremios y desde ahí comenzar a direccionar algunas acciones. Es apuntar la artillería hacia cuáles objetivos de política pública. Si las políticas públicas que provienen del Estado no son las adecuadas, bueno, nosotros tenemos que entonces buscar los mecanismos para nosotros hacer nuestras propuestas que sean factibles, viables,
y que sobre todo tomen en cuenta la realidad de nuestro sector, porque ahí es donde a veces se presenta el problema de que las políticas públicas pueden estar muy bien diseñadas desde lo teórico, mas no concuerdan con la realidad que, o sea, que se consigue en el campo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las tecnologías. Que un servicio no sea el que yo necesite, no quiere decir que yo me tenga que conformar con él. Bueno, busquemos la alternativa, busquemos hacer alianzas entre el sector productivo, entre los distintos gremios y las empresas que prestan un servicio. O sea, debe haber una dinámica donde todos y cada uno de nosotros, incluso como productores, nos comprometamos con una visión colectiva, colaborativa. Debemos entender que esta gran dinámica global de la globalización, la digitalización, va a requerir de nosotros mayor participación. No podemos esperar a que nos bombardeen con tecnologías que no necesitamos. No podemos esperar que los mercados interconectados nos impongan un modelo incluso comercial, productivo, comercial, de distribución, que no esté en concordancia con nuestra realidad. Debemos dar un paso adelante. Debemos concientizarnos de toda esa dinámica y, bueno, hay que comprometerse, no solamente a atender la unidad de producción, sino darle un enfoque y un manejo comercial, empresarial, gerencial. Obviamente nadie nace nacido, pero ahí es donde está el reto, que nosotros mismos nos podemos capacitar y sobre todo podamos conformar equipos de trabajo que cubran esas áreas que son cruciales, que son medulares, pues, y apalancarnos en el conocimiento, apalancarnos en la academia, apalancarnos en el gremio. No es lo mismo que yo salga a buscar insumos para mí solo o que lo hagamos como gremio. Obviamente vamos a comprar insumos a menor costo y todo eso va a influir en la cadena productiva, pero es voluntad, todo parte de la voluntad y el compromiso de que uno se comprometa a aportar hacia soluciones que son de impacto colectivo, impacto regional, local, nacional, internacional. La limitación realmente está en la mente de cada uno de nosotros, ¿sí? Es correcto. Entonces, cuando nosotros hablamos de una transformación, no debemos esperar a que la transformación nos arrope o nos atropelle. Somos nosotros mismos que debemos empezar a transformar desde nuestra mentalidad, desde la operatividad, cómo nosotros manejamos nuestros obreros, cómo los involucramos, ¿sí? Porque una cosa es que alguien te preste un servicio de mano de obra y otra cosa muy distinta es que a esa persona tú la integres al sistema productivo como un eslabón más colaborativo y que él participe de esa cadena productiva. Son dos enfoques totalmente distintos, ¿verdad? Y que obviamente te van a llevar a resultados también distintos. Claro, hoy en día, eso es tan cierto que hoy en día, cuando tú llegas al campo y llegas ya manejando drones, eso le encanta mucho al personal obrero y se integra, lo que tú estás diciendo, se integra a ese proceso y hace el trabajo con más gusto, porque hemos tenido nosotros esa oportunidad de ver, inclusive cuando son muestreos de suelo hasta 1 metro de profundidad con barreno y ellos lo hacen con un gusto increíble, eso sí. Así es. Sí. André, ya entrando en el tema que realmente queremos involucrarnos, tú hablaste del desarrollo de tecnologías interconectadas y de eso precisamente, no solamente la interconexión, vamos a estar hablando de todo este proceso de engranaje en todo lo que sería la parte humana, la parte económica, la parte operativa. Ya aquí entramos en lo que sería la parte de la interconexión operativa con la inteligencia artificial. De eso se trata la agricultura 5.0, de eso se trata hoy día la ganadería de precisión. ¿Cuál es tu percepción desde el punto de vista de cómo está hoy día este tipo de tecnología? Porque hace un rato estábamos conversando y te dije que nos está arropando este tipo de tecnología. O sea, me gustaría saber realmente tu experiencia,
todo ese conocimiento, ese bagaje que tú tienes en esta área de la agricultura 5.0 y la ganadería de precisión? Sí, es todo un temazo y tiene muchísimas vertientes y tiene distintos enfoques. Hay quien toma la tecnología con una visión meramente empresarial, gerencial, para optimizar recursos, para mejorar los rendimientos y, por supuesto, para aumentar la rentabilidad de un cultivo o de un sistema productivo. ¿Cómo nosotros lo vemos desde el día a día y desde el productor que en este momento a lo mejor lo maneja con una óptica de unidad de producción familiar o negocio familiar a una escala local, ¿sí? De mercados locales y a lo mejor incluso solamente de entregar una materia prima sin tener mayor participación en lo que significa el valor agregado de la cadena de valor. Cuando se maneja un paquete tecnológico, que obviamente comienza a partir de la capacitación, la formación, para que el productor pueda entender de qué se trata, no solamente su realidad dentro de la unidad de producción, sino toda la realidad que lo rodea, la realidad comercial, la realidad social, que es muy importante, la dinámica de los mercados, ¿sí? Que mucho se habla, bueno, es que el mercado se autorregula, oferta, demanda, sí, pero es que hay muchísimos factores aparte de la oferta y demanda. Están los contratos a futuro, hay cosechas que se negocian, que se recogen y se guardan y nunca llegan a la mesa de un consumidor, pero económica y financieramente pues representan un impacto, porque mientras haya bodegas que están llenas, el precio al productor siempre va a ser menor. Entonces, esa oferta y demanda, pues realmente sí es cierto que es influenciada por muchos factores, no solamente el de la oferta y demanda directa. Entonces, esos son términos que el productor debe empezar a manejar, debe empezar a planificar, no solamente producir por producir, porque es lo que siempre he hecho, sino saber cuándo producir, en qué rubro producir, y ahí es donde comienza la interconexión con mi entorno. No es lo mismo que 5 productores en una zona nos dedicamos a producir lo mismo o que nos planifiquemos y cada uno asuma un rubro específico para garantizar el acceso o garantizar la necesidad de un determinado mercado o un determinado mercado especializado. Perdón, tú me estás hablando de cambio de uso de la tierra en esos casos. El cambio de uso en la tierra tiene dos factores. Uno, obviamente, el que la misma tierra te permite. Cada tierra, cada espacio geográfico tiene unas características idóneas para algún tipo específico, ya sea de cultivo o de manejo agrícola o pecuario. No es lo que yo quiera producir, sino lo que la tierra me va a decir que es lo que yo debería producir para ser eficiente, para ser rentable, para ser sostenible, ¿sí? Claro. Comenzando por ahí. Eso es un gran choque en la mentalidad, porque hay productores que por herencia recibieron, que son ganaderos, y resulta que su unidad de producción realmente en la ganadería no es ni eficiente ni rentable. Que a lo mejor pasando a un cultivo como por ejemplo granos, frijoles, caraotas, sería muchísimo más eficiente y rentable, pero ahí es donde comienza ese reto, ¿sí? A conocer realmente el activo que nosotros manejamos, porque la tierra a la final es nuestro mayor activo fijo, ¿sí? Es nuestro mayor patrimonio familiar, patrimonio económico del que disponemos. Entonces, a partir de él es que realmente nosotros debemos diseñar y planificar nuestro negocio agroproductivo. Entonces, claro, eso es un elemento que uno siempre se vuelve a conseguir a la hora de abordar una tecnificación de una unidad de producción. Porque cuando haces la evaluación técnica, cuando aplicas criterios gerenciales y empresariales, muchas veces nos conseguimos que, oye, hay que cambiar de rubro, hay que cambiar el uso de esa tierra, ¿sí? Y ahí la decisión, los datos te van a poner
delante de tomar una decisión. Si quieres seguir haciendo lo que siempre has hecho o si quieres evolucionar y avanzar haciendo uso de las tecnologías que son las que te van a determinar y te van a permitir unos resultados muchísimo diferentes, o sea, unos resultados integrales, ¿sí? Porque no es solamente producir. Nosotros el enfoque de la tecnología, más que todo lo manejamos hacia la óptica del triple impacto. Cuando yo hablo de tecnificar una unidad de producción, ¿cuál es el objetivo? En mi caso, yo lo veo de que debe generar un triple impacto productivo, social y ambiental. Son tres temas, son tres áreas que incluso se monetizan, porque hoy en día la sostenibilidad es monetizable, no es solamente producir y ser medioambientalmente sostenible, sino que la sostenibilidad, por ejemplo, el carbono, la huella carbono, todos esos elementos técnicos, hoy en día monetizan una unidad de producción, o sea, generan un valor agregado aparte de la línea productiva que se tenga. Por ejemplo, la huella carbono genera un ingreso adicional. Entonces, ya no es solamente el triple impacto de mí hacia mi entorno, sino del entorno hacia mí. O sea, hay una retroalimentación. Mencionaste un tema muy importante que hoy en día realmente está en el mundo, ¿no? Que es la huella de carbono. A nivel de América tropical o Latinoamérica o a nivel de América en general, todavía no hay no le han dado esa importancia o ese peso, salvo algunos países como Costa Rica, y que le están dando esa importancia a la huella de carbono. Nosotros hemos trabajado y estamos haciendo mapas de huellas de carbono, buscando ese impacto, ¿no? Sé de países europeos que sí están pagando para disminuir, ¿verdad?, ese impacto negativo de lo que serían los gases de efecto invernadero. En el caso nuestro, eso no es todavía factible. Yo no sé hasta cuándo se va a considerar, o en el momento que se vaya a considerar, la importancia de poder producir sin impactar negativamente el ambiente. Desde tu perspectiva, estas tecnologías vamos a hablar, ya vamos hacia la parte ahorita de ganadería. Desde tu perspectiva, ¿estas tecnologías ayudan a mitigar realmente el cambio climático? Sí, por supuesto que sí. O sea, de hecho, en la ganadería, en estos momentos hay como toda una dinámica en las redes sociales del ataque hacia la ganadería. O sea, casi que a la ganadería se le quiere endosar todo el problema del cambio climático. Correcto. Y eso es una cosa totalmente que desde el punto científico, refutable por todos lados. Por ejemplo, los rellenos sanitarios generan muchísimo más, sí, más contaminación claro, que un bovino. O sea, sí. vamos a estar claros. Y la basura es una cosa que la generamos cada día más a costilla y a cuenta pues, de nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo de vida. Entonces, hay que ser justo y hay que ser consciente y bueno, irnos a la ciencia, ¿sí? Lo que realmente la ciencia y la tecnología te permiten manejar, medir, analizar y en función de esos resultados, por supuesto, hay que tomar los correctivos. No es que la ganadería aporte más o menos hacia el impacto climático, es el manejo de esa ganadería, igual que en la agricultura. No es la agricultura, sino el manejo que yo le doy hacia la agricultura. Entonces, en el caso muy específico de la ganadería, que la ganadería intensiva es tabulada, bueno, es un tema que entonces lo que hay que hacer es medir. O sea, lo que no se mide no se conoce. O sea, vamos a medir cuáles son las emisiones y vamos a ver cuáles correctivos se pueden, desde el punto de vista de tecnología y de manejo, se pueden aplicar para reducir o para contrarrestar, porque a veces no es cuestión de eliminar y de reducir, sino qué tengo yo que hacer
para contrarrestar o equilibrar mi actividad, en este caso ganadera. Entonces no es una cuestión de decir que la ganadería es responsable de, sino vamos a enfocarnos más bien en el manejo sostenible de la ganadería, que en este caso sería ganadería regenerativa. Ahorita se puso de moda, sí, pero es que resulta que el ganadero por tradición ha sido un ganadero regenerativo. Siempre se ha buscado el equilibrio con la naturaleza. No que el ganadero es talador por per se, eso no es cierto. El ganadero que tala árboles para establecer potreros, bueno, es un ganadero que o es irresponsable o no sabe lo que está haciendo. Porque siendo ganadero, a mí me interesa tener sombra, ¿sí? Porque obviamente el factor de bienestar animal se traduce en mayor rendimiento y productividad. Un animal que está cómodo, que tiene su sombra, me va a producir mayor rendimiento en carne y en leche. Entonces, por tradición, el ganadero ha sido regenerativo. Me gusta, disculpa, me gusta que hayas aclarado esta situación porque muchas veces se tergiversan los comentarios y muchas veces se tergiversa realmente el sentido, ¿no? Cuando empiezan a hablar de ganadería regenerativa, se van al otro extremo de que son una ganadería neta, solamente la aplicación de abono orgánico, y eso es verdad, no es realmente eso. Una ganadería regenerativa, en todo caso, está más asociada a eso, al bienestar animal, al aporte animal, sí, de heces y orina, pero bien manejado, porque si lo manejas mal, es todo un desastre. Y por eso es que yo siempre he dicho que para el caso de una productividad de la pastura y poder ser un sumidero de carbono, se requiere también la fertilización química estratégica para que tú tengas mayores raíces, para que esas raíces se aprovechen más todo lo que es ese proceso de esa relación suelo-planta-animal y que realmente sea como es el nombre, regenerativo, pero no regenerativo por el hecho de que son altas cargas animales y heces y orina. No, no, no. Ahí sí no comparto yo. Por eso me gustó mucho esa aclaratoria tuya de lo que es la ganadería regenerativa en ese aspecto. Sí, regenerativa por mencionar una. Tenemos la ganadería extensiva, ¿sí? Que también reduce muchísimo el impacto climático porque es un animal que se desarrolla dentro de su ambiente natural, interactúa socialmente entre el rebaño de una manera natural. Y al ser extensiva, obviamente su impacto sobre metro cuadrado es muchísimo menor, porque claro, hay cualquier cantidad de factores ambientales, ecológicos, que contrarrestan y equilibran la emisión que pudiera estar generando ese animal. Entonces, uno siempre a veces pues, se apasiona en las redes sociales y comienza a discutir, ¿no? Pero efectivamente todo se reduce a manejo. Y el manejo de la agricultura o de la ganadería debe ser sostenible, no solamente para el medio ambiente, sino para la generación de relevo. Yo siempre pongo el ejemplo, o sea, ¿qué calidad de tierra recibieron nuestros abuelos? ¿Qué calidad de tierra recibieron nuestros padres? ¿Qué calidad de tierra recibimos nosotros? ¿Y cuál calidad de tierra o de ambiente nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces, más allá de la dinámica geopolítica y global y el tema del ambiente o del medio ambiente o del cambio climático, que a la final pues el cambio climático también es discutible, ¿sí? Desde el punto de vista científico y técnico. Son ciclos naturales. Oye, no es, me encanta no es que ahora de repente... Me encanta lo que estás diciendo porque estamos en la misma. Yo en el libro que escribí sobre fertilización, en un libro que está en Amazon, precisamente hago ese comentario que yo prefiero hablar de cambio de clima porque son procesos naturales que ocurren cada ciertos años. Está la edad de hielo, la pequeña edad de hielo, donde había precisamente todo lo que estamos viviendo ahorita. Y no es meramente antropogénico, eso es falso. Para Freddy Espinosa, eso
o sea, es La parte. culpa no es de la vaca. Exactamente. Definitivamente no, la culpa no es de la vaca. Exactamente. O sea, estamos realmente interconectados tecnológicamente y mentalmente en el mismo pensamiento de que sí, realmente están exagerando en estos aspectos sobre la influencia en las personas sobre la culpa de la vaca, precisamente. Sí, entonces, yo creo que nosotros debemos, si hay algo que este reto global nos está exigiendo, es que asumamos conscientemente lo que tenemos que asumir. Si yo me dedico a una actividad agrícola o pecuaria, yo debo capacitarme, yo debo involucrarme en todos los aspectos técnicos, académicos que requiere mi actividad. Eso sí es algo y es una crítica constructiva que se puede hacer incluso a los gremios. Cuando nosotros nos asociamos en un gremio, no es solamente para buscar ventajas de escalabilidad. También nuestro objetivo como gremio debe ser el capacitarnos, el Claro. formarnos para mejorar, ¿sí?, cada día más dentro del entorno social, dentro del entorno ambiental, dentro del entorno de generación de política pública, dentro del entorno incluso financiero, porque nosotros generamos bienes y servicios. Nuestro trabajo se traduce en un producto. Ese producto va a tener un impacto en toda una cadena de valor. También tiene impacto aguas abajo, pero también aguas arriba, porque nosotros no solamente vendemos un producto, sino que también nosotros consumimos productos de toda una cadena de suministro. Entonces, a la final, estamos casi que obligados a interconectar todas esas cadenas, la de suministro, la productiva y la de generación de valor. Y por supuesto, el elemento clave en toda esta dinámica es el consumidor, ¿sí? Porque yo puedo producir un tipo de producto, pero si el consumidor no le interesa, o si el consumidor no busca ese tipo de producto, pues obviamente mi producción se va a ver afectada. Entonces el consumidor también lo tenemos que integrar a toda esta dinámica, para que el consumidor entienda lo que nosotros hacemos. Y ahí es donde entran las herramientas tecnológicas, trazabilidad y tokenización. ¿Cómo yo interconecto o intercambio información con ese consumidor? ¿O cómo hago que ese consumidor sea parte de mi sistema productivo? Mediante la trazabilidad, que el consumidor no solamente tenga en su mano el producto, sino que sepa cómo fue manejado, cómo intervino la mano de obra, cómo interactúa la mano de obra en ese sistema productivo, cómo se ha manejado, bajo qué criterios ambientales, técnicos, científicos se ha elaborado. O sea, todo eso, ahí es donde nosotros realmente estamos apostando a la digitalización del sector agropecuario o la digitalización del campo, la digitalización del hombre, la mujer, la familia que hace vida de campo. Porque es toda una situación de vida. Cuando tú tienes a la mano un kilo de carne, no es solamente un bovino que se llevó hasta ahí. O sea, es toda una dinámica social, cultural, que opera atrás de ese animal, ¿sí? Es todo un estilo de vida el que hay dentro o detrás de ese kilo de carne. Y hay todas unas historias, que unas bonitas y otras menos bonitas. Entonces, ahí es donde la información te va a llevar al punto donde o te sensibilizas como consumidor o te fidelizas como consumidor y se generan incluso propuestas y dinámicas en lo político, en las políticas públicas, porque en este momento los grupos organizados de consumidores tienen muchísimo poder, porque a la final el consumidor es el que determina la dinámica de mercado. Entonces, cuando un Estado tiene un grupo de consumidores que no está contento, bueno, eso se va a reflejar incluso a nivel de pago de impuestos. O sea, en Europa esa dinámica se está poniendo muy de moda. Entonces es muy interesante todos estos cambios que se están generando. No es solamente el cambio de trabajar de manera manual, y ir a la tecnificación, sino todo lo que eso implica desde el uso del desarrollo del ser humano. La educación
educación, la capacitación, cómo la academia tiene que integrarse a los procesos productivos, pero no solamente el productivo físico, sino toda la mentalidad, toda la idiosincrasia, toda la parte humana que se involucra en un proceso productivo. Eso es realmente un reto gigantesco, pues. Entonces, ahí es donde va una crítica constructiva que yo le hago al desarrollo tecnológico. Hay mucha tecnología que solamente se está manejando desde el punto de vista comercial. Yo eso lo critico. Yo digo que la tecnología debe estar al servicio del desarrollo, en primer lugar, humano, ¿sí? Porque yo critico mucho el desarrollo a costilla y a cuenta del ser humano. O sea, debe ser al revés. El ser humano debe beneficiarse de su sistema productivo, ¿ya? El ser humano es la médula de la sociedad. Una familia en malas condiciones sociales, por mucho que produzca, bueno, va a generar una carga social de impacto, pues, de impacto incluso geopolítico. Entonces, el enfoque de la tecnología, en primer lugar, debe ser mejorar la calidad de vida de ese núcleo familiar que se dedica a una actividad productiva. Fíjate, el segundo paso, dime. Sí, fíjate, un ejemplo que nosotros pudimos detectar acá con arroz. Se logró determinar que el impacto de las huellas del tractor disminuye aproximadamente entre un 10 y 15% el rendimiento, o mejor dicho, la producción del cultivo de arroz. Que cuando tú utilizas estos maquinaria, bueno, hoy en día se está manejando acá las que son las patacabras. Sí, entonces han disminuido considerablemente ese impacto de la huella del tractor, ¿no? Pero también ya se están utilizando los drones fumigadores, que realmente esos son muy eficientes, y ese 10-15% que tú estabas dejando de percibir, lo vas a obtener, y eso va a ser otro ingreso adicional que vas a obtener, producto de la tecnología precisamente. Así es. De eso André, se trata. Sí, sí. André, bueno, la inteligencia artificial hoy día es una realidad, donde prácticamente los robots son los que se están encargando de manejar automatizadamente todos estos procesos productivos. ¿Qué impacto puede tener eso sobre la mano de obra en el campo? Sin embargo, esa respuesta me la vas a dar en la segunda parte del programa, el cual está muy interesante, y lo invitamos a que sigan viendo nuestro canal con la entrevista al ingeniero mecánico André Allman.